Trabajo tanto con niños como con adolescentes y adultos, sobre todo en terapia individual, pero también veo parejas y familias. Tengo una especialidad que es maestría en España, especialidad aquí de intervención en psicoterapia. Tengo una maestría en terapia infanto-juvenil. Tengo un sinnúmero de certificaciones y talleres en la teoría del apego. Eh, el tema del trauma es una de mis pasiones realmente y tengo varios años de experiencia trabajando con la mayoría de las sintomatologías en la mayoría de las edades. Eh, y no sé qué más pudiera agregar. Creo que eso está bien. Perfecto, gracias. Vamos con el licenciado Castillo, por favor. Hola, yo soy Omar Castillo, yo soy psicólogo clínico y de dos maneras. Por una parte, mi trabajo ha sido al principio atravesado mucho por el tema del psicoanálisis, la psicodinámica, después por la sistémica, me gusta mucho la psicopatología, ¿sí? Y el tema de cómo Rogers aborda el desarrollo humano. Como que eso ha sido como atravesando mi forma de hacer terapia. Y mi forma de hacer psicoterapia ha sido por una parte muy psicodinámica y por otra parte muy sistémica en el sentido de lo directivo. Mi llegada al trauma ha sido como lenta, ha sido algo como dice Mabel, ha sido lenta porque fue primero, imagínense que un psicólogo normal, trabajando con la neurosis, el pánico, la depresión, la relación, y después de ahí pasé a lo relacional, ¿sí? Con la terapia familiar, sistémica. Con lo relacional, entonces ya no solamente, en algunos casos, no se ve solamente el problema de relación, sino también el problema de la persona para entrar en relación, que después descubro que era apego. Y así progresivamente se va viendo como el camino de cómo uno va llegando al trauma. Después yo veo que son personas que tienen el tema de, del trauma complejo más adelante, que eso le impide sentirse como en una relación, sentirse como en su propio cuerpo. Y ahí fui llegando al trauma. Bueno, ha sido desde la psicología normal, de lo psicodinámico, lo relacional, después al self y el apego, hasta llegar a la historia de vida. De cómo la historia de vida de cada uno se va repitiendo y nos va marcando. Ya, eso es un poquito de mí, de cómo llegué al trauma. Bueno, sean bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a dar inicio a la entrevista. Yo creo que lo primero es como que con los conceptos estemos en la misma página. Algo que me he dado cuenta en mi experiencia y hablando con amigos y en las salidas, es que la terminología crisis se utiliza mucho para muchas cosas. Desde una perspectiva psicoterapéutica, ¿en qué consisten las crisis? Bueno, aquí no vamos a pelear para hablar. No se peleen, por favor. No. Es que claro, Omar tiene muchísimas cosas súper importantes que agregar. Pero básicamente todas las personas tenemos recursos, ¿verdad? Y una crisis es un evento, un cambio, una etapa en la que la persona enfrenta ciertos retos a esos recursos, como puede ser la desregulación emocional. Básicamente yo lo definiría como un cambio importante en la vida. La vida está llena de crisis. Ya una crisis obviamente que necesita algún tipo de intervención es cuando se presenta con desregulación emocional, los sentimientos de vacío, eh, y es cuando se sobrepasa esos mecanismos de afrontamiento que ya la persona tiene, que viene mucho desde el apego, de las experiencias que esa persona haya vivido. En Omar. po- Entonces, en pocas palabras, no todas las crisis son necesarias de ser intervenidas. Es que todo, o sea, la vida está llena de crisis. Es posible que una persona esté pasando por una crisis que no necesite necesariamente ir a psicoterapia, o que tal vez simplemente necesite compañía. O sea, por ejemplo, en el caso de un niño, que la infancia está llena de crisis, porque me quitaron una paleta o me dieron un guineo que no se ve como yo quería y se me acabó el mundo porque ese era el guineo que yo quería. Eh, Que como adulto lo vemos pequeñito, ¿eh? exacto, pero en ese momento se están creando y es importante también verlo cuando vemos adultos.
Porque en esa historia, en ese momento que el sistema nervioso está aprendiendo a regularse, qué lo regula, cómo reacciona ante los estresores, aunque sean pequeñitos, obviamente. Entonces, esa crisis tal vez no necesita una intervención de un psicólogo o de que nadie hable, sino tal vez alguna cierta crisis de la infancia necesitan la compañía de papá y mamá, o necesitan un amigo que esté al lado, o una buena canción que salga. Sí necesitan ser reguladas y se necesita prestar como cierta atención en ese momento, porque si está pasando un cambio grande en mi vida, yo tengo que prestarle atención a eso. Ok. Pero no todo necesita necesariamente, no todo tiene que ser algo intervenido por un profesional de salud mental. Omar, vaya. Pase, pase. Gracias, gracias. Mira, se puede ver la crisis, así como dice Mabel, de alguna manera como una desregulación emocional de algo que está pasando en mi vida. Y esa desregulación le hace fuerza a mi mente, a mi personalidad, a mi sistema nervioso, a mi sistema de apoyo, a la adaptación a esto que está pasando. Y eso que puede estar pasando puede ser externo o puede ser interno. Externo puede ser una crisis de, por ejemplo, que el guineo no era el que yo quería. Sí. O terminó me botan de una relación de pareja. O una relación de pareja, algo externo. Pero también puede ser algo interno, que yo me doy cuenta que yo tengo que terminar la relación de pareja. Que también algo interno. Sí. Y de alguna manera como que es lo que me saca de mi sitio, donde yo estoy ajustado y tengo que sacar de abajo para adaptarme. Sí. Para adaptarme, para responder bien. Hay personas que tienen muchos recursos, ¿sí? Que con la oración, con una canción, con un libro, con una conversación, como que se regula y como que saca su mejor afrontamiento. Hay otras personas que necesitan intervención psicológica y otras personas que necesitan mucha intervención psicológica. Por ejemplo, tú puedes ver que algunas patologías es como que están en crisis constante. ¿Sí? Ok. Porque no se adaptan. Como el trastorno límite, por ejemplo. Sí, y las relaciones de violencia también, que es una crisis constante que uno no sabe qué esperar. Pero hay crisis medio interna, medio externa también. Y entonces aquí entra el otro concepto del aspecto de la desregulación emocional, ¿no? Mabel mencionaba hace un rato que si bien la vida es una constante crisis, como que cada transición que hacemos es una crisis, porque me imagino que se pierden cosas, ganamos cosas, pero perdemos muchas cosas anteriores. Un estatus, un estilo de vida, alguna comodidad, algunas amistades y relaciones. Entonces, el problema y evaluarlo como un problema significativo, el proceso de crisis sería si empieza a haber una desregulación que nos lleva como a un punto desadaptativo. Y cuando decimos desregulación es como que no podemos manejar las emociones. Permiso. Yo estoy viendo ahí como 3 niveles de crisis. Por una parte está la crisis existencial. ¿Sí? La crisis existencial, uno va a terapia, a veces uno sale con una crisis. Uno va por un problema y sale con otra situación. Las mías son cada 5 años. Sí, porque me tengo que adaptar, También está la crisis de la vida real, porque un niño, para ser adolescente, es una especie como de duelo. Sí. De la niñez, y el adulto tiene que hacer el duelo de su adolescencia. Y el que está casado tiene que hacer un duelo de su soltería. En ese sentido, como que la vida, como que uno siempre se está moviendo. Y uno tiene que adaptarse. Hay personas que lo hacen fluidamente, con alegría. Otros con un poquito de resistencia, que se llama crisis. Pero aquí en este momento en esta otra concepción de crisis, el momento de desregulación emocional, en que yo no puedo controlar mis emociones. Ya sea porque los estímulos son muy grandes y no puedo responder, o porque yo soy muy débil para responder a esto. Si un accidente de carro, el carro está dando vuelta, ¿cómo tú vas a responder? Sí. Con el sentido de araña, que no ve, cámara lenta. Sí. Eso es un mecanismo de afrontamiento, pero no lo tenemos. En ese sentido, la desregulación es equivalente de crisis. Ok. Y eso no se tiene que ver necesariamente como que la persona está llorando todos los días o gritando o pataleando, sino que simplemente esa persona se siente desregulada o presenta un síntoma que uno puede pensar que no tiene nada que ver con la regulación emocional. Esa palabra me gustó. ¿Cómo se ven las crisis? Desde afuera. Mira, Bueno. una nota. Fíjate que el ideal no es que uno esté como eutímico todo el tiempo. Sí. Normal todo el tiempo y que pase lo que sea. Yo siempre estoy con mi cara de zen. Sí. Porque que responde a la vida, a veces con tristeza, a veces con ira,
a veces con Ujú. alegría. Todas las emociones tienen su sitio. O sea, responder sin crisis no significa que uno no tenga emociones, o sea, sino que llega el momento que yo no puedo regular estas emociones y me hacen ser quien yo no quiero ser, hacer lo que yo no quiero hacer. Ok. Ujú. Entonces, bueno, Mabel, perdón. Bueno, no, puedo responder tu pregunta, pero también, o sea, obviamente en lo que sigamos conversando aquí, hay un vínculo muy grande entre el cuerpo, el sistema nervioso, con la crisis y el trauma en sí. Entonces, obviamente, cada quien tiene respuestas diferentes a la crisis. Lo que una crisis para mí no necesariamente lo es para ti. Por eso de que te digo de que eh, el mecanismo de afrontamiento es diferente. Tal vez para mí que me salga, no sé, que se me caiga un vaso de vidrio es un detonante muy grande. Y para ti no. Eh, que ahí es que entra mucho la empatía también del terapeuta, que tal vez una cosa es un disparate, pero para esa persona es muy grande. O sea, la crisis se puede ver de muchas formas. ¿Cómo tú la puedes identificar en terapia? Bueno, obviamente con lo que el paciente te va contando, los cambios significativos. Eh, ¿Tiene algún síntoma? Puede tener un síntoma de anedonia, así como puede tener un síntoma de que tiene las emociones a flor de piel. Eh, pero básicamente tú tienes que construirla junto con el discurso y los síntomas que el paciente te vaya presentando. Ok, es como cada caso tendría que ir sacándolo de manera como particular. No pudiera verlo como con un checklist de una crisis es esto y esto y esto. Ujú. Sino que para esa persona, ¿qué Y, representa? permiso, y en cada patología, como que uno puede identificar como un esquema Ujú. de crisis. Por ejemplo, para un adicto, una crisis es una recaída. O sea, Ya. que es una desregulación que me lleva a la recaída y entonces hay que manejarlo como si fuera una crisis. O en una depresión, por ejemplo, la crisis son las ideas suicidas que se van intensificando. Sí. En una persona bipolar que se va desregulando y va casi siempre acercándose más a la manía. Sí. Ujú. En un paciente neurótico, una crisis puede ser ya cuando ya comienza a explicarte que la vida no tiene sentido, que su autoestima está en cero, sí, que ha destruido toda su vida, que él, sí, y tienes como la autoimagen negativa. En ese sentido, también la crisis se parece mucho a la patología, una intensificación de la patología. Una Ujú. intensificación de la patología. Sí, porque, por ejemplo, obviamente no en toda la persona con ese diagnóstico, pero es común en la depresión que la persona tal vez se paralice. Ujú. Y que entonces lo piensa, pero ahí cuando tú obviamente vas haciendo el trabajo, vas observando qué están pensando, qué está pasando en su vida, qué están haciendo, dejando de hacer. Y ahí entonces, Esas, hay esas preguntas correctas se van haciendo. esa. Y en un proceso de terapia, a veces me imagino que no solo un proceso de terapia no consiste solo en sacar a una persona de una crisis, sino a veces hay que darle un empujoncito a que hayan cierto movimiento en la vida, ¿no? Sí, o sea, depende. Hay personas que tienen que dejar el movimiento y De buscar buscar, un poquito de tienes paz. que dejar de buscar soluciones Exacto. Y hay personas que no, que lo que necesitan 100% es buscar soluciones. Eh, y buscar soluciones dentro de sí, sus mecanismos de afrontamiento, Ujú. exacto. de cómo tú lo puedes hacer mejor, de irlo apoyando. Otro es dejar de buscar soluciones. O sea, por ejemplo, un paciente adicto, todo lo que va a salir de su cabeza va a ser dirigido al consumo. Un neurótico, todo va a ir dirigido a controlar, un codependiente, por ejemplo. Pues si funciona, ¿para qué cambiarlo? Exacto. Lo que pasa es que ahora mismo hay personas también, esto es como en otro sentido, que tienen que estar en una crisis. O sea, por ejemplo, la idea de que de alguna manera hay que ver la propia vida para moverse, para cambiar y para darse cuenta que la vida ha cambiado. En ese sentido, no solamente evitar la crisis como algo negativo, sino producir una crisis como de movimiento. Claro. Ok. Entonces, la vida es una constante avalancha de emociones y cada transición representar una crisis. Todo va a depender de cómo lo manejemos y los mecanismos de afrontamiento que tengamos cada uno de nosotros. Hay Ujú. personas que tienen mejores mecanismos de afrontamiento y otras que necesitan más apoyo. Entonces, yo veo que a veces el concepto crisis y trauma están como muy ligados, están como muy relacionados.
¿Ustedes pudieran marcar alguna diferencia entre lo que es una crisis y un trauma? Porque es muy normal que la gente diga ahora también de, no, porque yo estoy traumado, que mi trauma es esto, que esos son los traumas blandos, que fulanito es un traumático. Mira, la diferencia es la dimensión de lo temporal. O sea, la crisis es en el presente y el trauma en el pasado. El trauma es una crisis del pasado, una crisis que tuve en adolescencia, infancia, Ujú. que no pude elaborar y se quedó ahí, esa herida abierta. Una crisis que no pude elaborar. O sea, Sí, porque, y mire, y no solamente un poquito lo que dijiste, no solamente los cambios son crisis, sino que uno puede entrar en crisis por un montón de cosas, por algún detonante de un trauma que la crisis pasada se viene al presente. y se O sea, reactualiza el trauma. ajá, entonces lo que pasa es que con la crisis es ese momento de sobrepaso mi mecanismo de afrontamiento, viene, pero depende mucho obviamente, de esos mecanismos de afrontamiento que yo tenga, que como te digo, tienen que ver con el apego, tienen que ver con las experiencias, tienen que ver con un sinnúmero de factores, la vulnerabilidad, muchísimas cosas. ¿Qué pasa luego de ese evento, la crisis? ¿Qué pasa después? ¿Y qué pasa en el momento? Y por ahí es que entonces empieza a elaborar un trauma, que como dice Omar, que viene después de la crisis, que es como esa huella que deja en ti esa crisis que pasó. Con esos mecanismos que tú tuviste para afrontarlo, dependiendo de cómo fueran, con eso que pasó, con la idea que tú te hiciste de lo que pasó, o sea, la forma en la que tú ves lo que pasó, Ujú. y ahí viene entonces el trauma. No toda crisis se tiene que volver un trauma. En un momento ustedes dijeron algo que me hizo entrar como en una paradoja. Es como que una crisis puede provocar un trauma y un trauma puede provocar a su vez una crisis Así, no, en no. el presente. Mira, Sí. esto se puede ver en la historia de vida. Imagínate una mudanza Ajá, de sorpresa. El niño no lo puede elaborar. No lo puede, agarra tu cosa y nos vamos. cuando por fin estaba socializando, por fin tuvo un amigo, por fin montó bicicleta sin la ruedita. Hay Su que mejor mudarse. amigo. O una noviecita que apareció ahí mismo. Ay, Dios mío. Ahí viene la pérdida y es una crisis actual que tiene que elaborar. Hay Ok. personas que le dicen al hijo que hacen un ritual de despedida, hay personas que recogen ese bueno. Eso podría ser una crisis en ese sentido porque lo vive como una pérdida. Ok. Y se queda ahí. Eso se puede elaborar. La elaboración se hace a través de la palabra, del símbolo, de los dibujos, de la poesía, de muchas formas. Lo que pasa es que después, si no se elabora eso, quedó algo pendiente, entre comillas. ¿Sí? Y después de grande siente el tema de la pérdida y de la mudanza, que cuando las cosas van bien, la perde. Algo malo puede, o la expectativa constante de que algo malo puede pasar. Y exacto, y en ese sentido, ese recuerdo, fíjate que es muy chulo lo que dice Freud, que el trauma es una memoria que no deja de retraumatizar, que cuando yo me acuerdo de eso otra vez me traumatiza. Pero, Bueno, sí, yo lo veo como, estaba comentando ayer con alguien, y esto es un ejemplo muy extraño, pero cuando yo saco a mi perrita a caminar, ella va oliendo, donde los otros perritos hicieron pipí, para ella saber que el mundo es un lugar seguro, ¿verdad? Entonces, cuando pasa una crisis en la que no hubo contención, donde pasó algo, donde vino una idea en ese momento, por ejemplo, si nos vamos a lo más que se vio tu vida en peligro, tembló la tierra. Y realmente no pasó nada, pero en ese momento se cayó algo y tú pensaste que te iba a morir, que ese fue el terremoto, el peor del mundo. Ujú, ujú. Y tu mente se queda con eso y tú te quedas en el estado de alerta constantemente. Y después de ahí tú bloqueas esa emoción, la suprime ya, te sigue con tu día, no elabora eso, no tiene contención, no va a tu casa, no te abraza nadie, nadie habla de eso. Solo en el mundo. Ajá, que tu cerebro puede ser y tu sistema nervioso que se queda en ese estado, que se queda en el estado de que, óyeme, cada vez que se cae algo entro en crisis porque mi cerebro y mi sistema nervioso me está diciendo que me proteja, porque todo lo que hace el cerebro es para sobrevivir. Nosotros al final del día somos seres vivos Ujú. y los seres vivos buscamos sobrevivir. Por eso la gente se enfoca tanto en decir, yo quiero ser feliz, pero el cerebro está buscando ahí dónde que hay peligro para yo evadirlo. Y en una persona con un trauma o que viva constantemente en crisis es el problema, que el mundo es peligroso. Sí. Porque cuando hubo una crisis, no hubo, como dijo Omar,
elaboración o contención por medio del ambiente o de lo que sea, o de, incluso de sí mismo. Esa persona tal vez no se paró a pensar que yo necesito en ese momento, por el estado de alerta en el que está. Entonces, ese estado de alerta es lo que hablamos de la reactivación fisiológica, como por ejemplo cuando se Ujú. menciona eso de que el trauma retraumatiza, y como que vuelvo y experimento el malestar que pude haber sentido en ese momento y quizá está más intenso, aunque tenga otros recursos, pero no lo veo así. Un viaje en el tiempo, como si fuera real. Sí, aunque tú no lo reconozcas, porque no retraumatiza en el sentido de que generalmente el ciclo es, yo siento la sensación, no me gusta porque siento que estoy viviendo el evento otra vez, si es que lo reconozco, porque puede ser que yo no lo reconozca, puede ser que cada vez que yo vea, pase por una calle me duela la cabeza y esa fue la calle donde a mí me atracaron o donde a mí me pasó algo. Que O una, donde, o sea, que una activación fisiológica no tiene que ser lo que ajá. típicamente se conoce como, no, que estoy ansioso o un ataque de pánico. Puede ser No, un puede ser un dolor, malestar, puede ser un pique que después llegué y me peleé con mi esposo y no lo sé. ya. Puede darse, depende de la persona y depende de la parte de su sistema nervioso y de qué se haya activado, qué no se haya activado, cómo esa persona responde a la supervivencia, cuál fue el mecanismo que usó en ese momento. Entonces, eh, ¿qué te decía con eso? Que puede ser que se me fue un poquito la idea, no te lo voy a negar, pero lo que te decía con la crisis es que de verdad hemos peleado, ya que Estábamos recordando un hablando poquito. Mira, de... Ajá, Omar. en lo que tú conectas. Fíjate que ahí en lo que tú estás hablando me recuerda el estrés postraumático. Sí. Exacto. Que es como que uno reacciona y se adapta y busca la vuelta en un periodo de tiempo. Pero también el estrés postraumático complejo, es que la persona internaliza lo del evento del trauma y lo hace parte de su personalidad. Si hubo Sí, agresividad y yo me tuve que defender, yo siempre voy a estar a la defensiva. Sí. y Y- claro. Entonces, partiendo de ahí, el tema es que el ciclo es este. Llega el evento activador, siento como que me está pasando lo mismo otra vez. Me reactivo, tengo la respuesta fisiológica, generalmente fisiológica, de alguna forma. Puede ser que me recuerde, o sea, obviamente los flashbacks son uno de los síntomas número uno del trauma, pero ahí está el tema. No siempre son tan comunes, sino que viene de esa parte fisiológica. Y como viene esa sensación, yo trato de evitar todo lo que me recuerde a eso. Entonces ahí lo reprimo más. El, Entonces ahí viene la distanciamiento, ansiedad. el Ok. distanciamiento, la disociación, la Ujú, amnesia, la negación. Se activan ujú, mecanismos de defensa para no integrar eso, que es demasiado terrible para yo integrarlo, que me ujú. golpearon, me abusaron, Ah, entonces, pero los a- efectos se quedan. aquí entonces ahora tengo yo, tengo dudas. Eh, tenemos el trauma, pero entonces se mencionó lo del trastorno de estrés postraumático. Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Porque el trastorno de estrés postraumático yo lo veo como un evento. Falta otro, falta otro, el estrés postraumático complejo. Ok, vamos a ver. Trauma, trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés postraumático complejo. El trauma no es invasivo como el trastorno de estrés postraumático, o sea, que aparece en flashback, que aparece en recuerdo de ese evento particular. ¿O sí? Puede no aparecer. Mira, eso es asunto de terminología. Sí. Ajá. Ujú. Y también te puede ver como de grado y de amplitud. Vamos a hablar del DSM aquí. Sí. Ay. Por una parte, el tema de la palabra trauma, por ejemplo, con el psicoanálisis, significa dónde yo fui sujeto, dónde yo fui persona. Que mi vida estaba fluyendo y yo me encontré con un no de la vida, con un Y se, bloqueo, se y estancó eso es ahí. lo que es. Sí. Y yo me quedo ahí. Y estructuro mi vida alrededor de eso. Sí. Que yo veo, por ejemplo, se dice el trauma, por ejemplo, de castración. Ujú. Por ejemplo, el complejo, que hace un complejo de castración, es que yo me siento, es que yo soy limitado, es que yo tengo límites. Y la persona como que se estructura ahí. Y el trauma en ese sentido no es destructivo, sino que es estructurante. Y hay dos tipos de trauma. Y ahí sí se abre como un camino, que hay Pa- trauma. Espérese, por paso. Entonces, cuando usted dice estructurante, que el trauma en sí mismo forma parte de nuestra identidad, que nos ayudó a sobrevivir en ese proceso de estancamiento, Sí. pero que entonces deja de tener
sentido en el presente y por eso hay que ir reelaborándolo y trabajándolo. Sí, porque, por ejemplo, el neurótico adulto ve la vida como un niño. O sea, Ya, en el momento en de esa su etapa, sí, en ese momento del trauma. Mm. sí. Entonces, el trauma es siempre la infancia, Infancia, adolescencia, infancia, adolescencia. que son los momentos más vulnerables, porque yo no tengo todos los recursos para responder y un guineo me traumatiza. Sí. Y también todos los estímulos son demasiado grandes. Ok, Claro, y ahí es que tú vas desarrollando esos mecanismos de afrontamiento. Sin embargo, sí hay traumas, obviamente, que yo tengo un tren y me explota en una bomba, eso es un trauma y es un trauma complejo. O, por Así es ejemplo, el estrés postraumático entonces. Y ahí viene la otra sí, línea, que son los traumas reales, que los traumas, exacto. no los traumas imaginarios, los traumas reales, entonces son cosas que realmente pasan. O sea Y que en la infancia yo pude tener un trauma real también, como abuso sexual o algo así. Claro, sí, Que ese puede ser un trastorno de estrés postraumático. o lo que se llama, mira lo que pasa. El trastorno de estrés postraumático, obviamente, tú agarras el DSM, agarra y mira el checklist y lo va, lo va poniendo. Pero también ese trauma se puede convertir en muchísimas otras cosas, porque un trauma en la infancia, sobre todo antes de los 5 años, que el niño no tiene la capacidad de verbalizar de esa manera y que probablemente ni se acuerde, se puede convertir en otra cosa. Hay todo un montón de estudios de lo que son los adverse childhood experiences, las experiencias adversas en la infancia, Ujú. que lo que sale después, más que los flashbacks y todo eso, son las adicciones, el tema de incluso ser más propenso a desarrollar enfermedades de transmisión sexual, eh, y el tema de la vida relacional de la persona, porque la infancia se va desarrollando eso, mi percepción del mundo y cómo es el mundo, si el mundo es un lugar seguro o no. En el trauma, en un evento traumático que pase, ya cuando tú tienes eso desarrollado, obviamente se da un poquito diferente, porque, y dependiendo del evento, y dependiendo, acuérdate de lo que yo mencionaba antes, de lo que pasó después del evento. Ya. En esa primera 72 horas de ese evento, eso es primordial. Ujú. Entonces, no siempre son en la infancia es primordial porque desarrolla recursos y la adolescencia también. Eh, y a partir de ahí, entonces, el estrés postraumático puede ser que eso sea lo que tú tengas que trabajar, tal vez eso no es lo que tú tienes que trabajar en ese momento. O puede ser como la mayoría de los estudios de trauma de todas las generaciones hablan de la famosa guerra, Mm. que la persona presenta adicción, problema en la familia, que sé yo qué, pero cuando tú te vas y tal, el fondo sí es que fueron a la guerra y la muerte y todo lo que tuvieron que vivir. Perfecto. Permiso, y ese efecto que queda va en dos caminos, que es las disociaciones, a veces es una disociación real, ¿sí? Ujú. La disociación como trastorno disociativo del yo, pero a veces son disociaciones como distanciamiento de la experiencia negativa, que es como por ejemplo con adicciones. Y por otra parte están las somatizaciones, que pueden ser somatizaciones reales, francas, ¿sí? Pero también pueden ser los ataques de pánico, la disforia, que son como equivalentes de la Entonces, somatización. disociaciones y somatizaciones, Ya, que sí. son como los dos caminos que se abren. Eso sea en el trastorno. Esos son como dos efectos del trauma en infancia y adolescencia. Ya. Que hay muchas formas de disociarse. Hay personas que son muy funcionales en el trabajo, disfuncionales en la vida de familia, por ejemplo. Y una forma de disociación. O la muy típica, que es con las relaciones de pareja. Si yo tengo un tema en el apego, que estoy buscando a alguien que constantemente sea mi figura de regulación, eh, entonces eso es muy común, que en las relaciones yo tengo un problema, pero tal vez cuando yo estoy haciendo un proyecto en mi trabajo no tengo ningún tipo de problema. O sea, mi jefe no es una persona significativa para mí, entonces no tengo problema con esa persona. Mientras No es mi más, figura de apego. mientras más cercano, más me descompenso. Pues, es lo más común, Que pero ahí puede viene ser el que tema, no. que ahí Tal viene vez el el jefe tema, me... Perdón, Omar. que ahí viene el tema del apego, porque el apego es, a veces en mi cabeza yo sustituyo la palabra apego por contacto, porque a Ok. veces uno se apega y yo estoy muy apegado a mis cosas. ¿Sí? Para el carajo, vuelve. El diccionario solamente, esa palabra solamente. Que el apego es como contacto y estar en contacto con el otro, a veces me desregula, pero también el apego incluye el contacto conmigo mismo. ¿Sí? Ver mi cuerpo, ver mi vida, como lo estoy viviendo,
ver mi estatus, ver mi identidad, que es otra parte de como del apego. Y a veces hay personas que no están seguras en su identidad y tampoco seguras en la relación con los otros. Ujú. Y tal vez no es cercana, sino representativa. Tal vez mi jefe me representa, me grita igual que me gritaban en mi casa y eso me detona y yo no lo tengo idea porque yo lo reprimí o porque no lo veía como algo tan mal o no lo asocio para defenderme. Ok. Eh, pero es como complejo. Está el tema de los detonantes, está el tema del apego, que obviamente tú no tienes que tener un apego seguro con todo el mundo. ¿Cómo es ese contacto? ¿Cómo es ese mal? Ujú. Eh, O sea, y el tema... no es que yo tenga un solo tipo de apego, sino que dependiendo los roles y las relaciones, pudiera activarse algún rasgo de uno o de otro. Sí, el apego de plástico se puede mejorar Sí, se puede con mucho mejorar. trabajo, que es la palabra resiliencia. Y de alguna manera, yo como terapeuta tengo que ayudar a regular al paciente el tema de la corregulación. Ujú. Y de ahí me lleva entonces a ser tutor de resiliencia, como Cyrulnik. Sí. Y de ahí se va experimentando un apego seguro, Ujú. Pero sí, no, dale. poco a poco, porque por ejemplo, a veces tú tienes un paciente, por ejemplo, como muchos tipos de pacientes y del tema del modelo también, de cómo se Ujú. trabaja. Hay pacientes con mi modelo, por ejemplo, psicodinámico, como yo trabajo, que es como tipo conversacional. Hay pacientes que a los 4 años me dicen, mira, yo tengo un tema con mi madre y pasó tal y tal cosa, porque en este momento que se siente seguro para hablar de eso, o en este momento que tiene sentido hablar de lo que pasó, Ok. o en este momento que ya eso que pasó es significativo para mí. Ujú. Entonces, voy a hacer una pregunta que probablemente alguno lo ha pensado o no lo ha elaborado. ¿Hay alguien que se escape de no tener trauma? ¿Hay alguien que diga yo no tengo trauma y realmente, o estamos toditos dañados? Mira, mira, el apego seguro, obviamente, porque es verdad que el apego se modifica, pero un niño que ya tiene un apego seguro en su infancia, que vea el mundo como un lugar seguro que él puede explorar, donde se siente bien consigo mismo y no tiene esas faltas, obviamente una persona con muchos recursos, con muchísimos recursos. Y que aparte de eso, en base a ese apego seguro, se sigue conectando de manera segura con otras personas. Eso son muchos recursos. Pero también, como te digo, el trauma depende de mucho de las personas y los recursos que tengan en el ambiente. El trauma es muy común. Es muy común por la vida, es muy común por la vida porque tenemos fenómenos naturales, porque tenemos gobiernos corruptos y porque tenemos sistemas de crianza que no son efectivos. Entonces es Ya. muy común, pero obviamente hay personas que no tienen un trauma en sí. Todo el mundo tiene experiencias que tiene que superar y que la han marcado. Y todo el mundo tiene crisis, eso sí es verdad. Eso sí, no, pero no El, todo el mundo tiene que tener un trauma. el trauma es diferente del suceso traumático. El suceso traumático es un suceso en que yo no puedo responder porque no tengo recursos. ¿Sí? O los estímulos son demasiado grandes. Ujú, ujú. Es muy invasivo. Es muy invasivo, me exige mucho. Yo no te puedo responder. Por ejemplo, el abuso sexual infantil. Aparte de que el estímulo es muy grande, el niño no tiene recursos Ujú, ujú. a pelear con una gente y decirle que no. Entonces, ahí están como las dos condiciones. Eh, en ese sentido, todos podemos tener un suceso traumático. ¿Sí? Ujú. Ahora, que eso deja una huella en mí, que eso es, por ejemplo, el estrés postraumático. Si te asaltan y tú le tienes miedo a los motores por un tiempo, se vale, es válido. Sí, Proceso de adaptación. sí. Y también el cerebro cuidándote. Ujú. Pero hay otro nivel, que es que la persona entonces estructura su personalidad alrededor de yo soy vulnerable y la gente me hace daño. Que, se No, no ya, peligroso. que ya es como un tercer nivel. En el sentido de que tú dices que nadie está libre de trauma. Para volver otra vez a lo que decía ahorita, del trauma imaginario. Ujú. Lo que pasa en el trauma imaginario es que en ese momento yo aprendí a reprimir. Yo aprendí a decir, esto es bueno y esto es malo. Y uno como que comienza a estructurar su vida ahí. Y ahí como que se hace como el famoso inconsciente. ¿Sí? Que hay Ujú. cosas que yo acepto de mi vida y cosas que yo no acepto. Cosas que rechazo y que después Sí, se proyectan o salen por otra vía. sí. Pero eso no significa que sea negativo, sino que yo tomo una decisión ahí como Ujú, ujú. para sobrevivir. Por ejemplo, para volver al ejemplo de la mudanza, ahí yo aprendí que me tengo que someter. Me tengo que ser obediente y calladito. Sí.
Y ahí yo aprendí a reprimir mi ira, sí, lo que yo amaba, lo que yo quería, el medio social que estaba construyendo. Negar mis Y no es que eso era deseos. negativo, no es que era negativo, era adaptativo. Pero después viene el trauma real, que el trauma real puede ser de tres maneras. Puede ser agresivo, ¿sí? Ujú. Que a veces está el tema de la, como dice Mabel, de la crianza. Eh, También puede ser sexual en muchos niveles, ¿sí? Desde lo verbal hasta el acto. Y también el trauma carencial, de cosas que faltaron, que son básicas en la vida, que faltan. Ok. Que falta atención a los hijos, que falta presencia de los padres, que falta cuidados maternos, que falta una guía. En ese sentido, por ejemplo, ser hijo de padre con trastorno mental es un trauma, como tú dices, Giancarlo, un trauma. Porque hay cosas que van a faltar, como quiera. Ser padre de un alcohólico, como quiera, hay cosas que van a faltar en mi vida. Sí, Sí. porque alguien que efectivamente no está, y Y ser hijo maduramente no está. de una madre depresiva, también hay muchísimas cosas que me van a faltar. Y ese es un trauma carencial que no se ve directamente. A ver, Y la persona con más trauma en situaciones de la vida, de ajá. cambios, puede responder con más crisis. Sí. La persona Ujú. con más traumas puede responder con más crisis. Sí. Sí, la gente cree que a veces como, no, yo aprendo de este trauma y en el próximo como si fuera un examen, pero no, porque el sistema nervioso de lo que estás recibiendo es peligro, 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 entonces cualquier cosa es una alerta. O sea, esa crisis viene como un mecanismo de protección que yo hago, me friso, salgo corriendo y puede ser que la amenaza sea que se cayó una copa de agua y mi cerebro no lo está interpretando así, mi cerebro lo está interpretando como que ahora es momento de salvarnos y vamos, y yo puedo tener el Las medio cosas se de están la cayendo. calle, ujú, exacto, puedo tener el medio de la calle eh, y me pasa ahí. Entonces, también, por ejemplo, en el trauma infantil, que la gente lo ve mucho como románticamente, a veces como, o en la pareja también, o bueno, ahí no me quieren, no me aman, son necesidades del niño y son necesidades básicas para que el niño se sienta seguro en el mundo. Ujú. Sin embargo, también está la parte de que un adulto que lo puede literalmente hacer daño, todo es pues, para protegerse. Si hay abuso físico o sexual, un adulto que te pueda hacer daño, ahí hay un miedo a la muerte real, aunque el niño no lo reconozca, porque esta persona me puede eliminar. Entonces esa persona siempre puede ser un detonante hasta cuando el niño crezca, sin veces que ya es grande, porque en su cerebro esta persona es peligro, que El eso no siempre elefante. se identifica. Y si son los Ujú, cuidadores, después que en la relación de pareja, que mi pareja es una especie de cuidador, de presencia, también yo le voy a ujú, tener miedo. claro, A que me abandone, a que me dañe, a que me rechace. claro. Entonces, Abandone. eso de que, por ejemplo, la cosa es en el apego desorganizado y en todos los apegos, porque yo sigo queriendo a esa persona porque esa persona es la que me mantiene viva. Me da comida, me da afecto, me enseña el mundo, todo eso. Entonces el niño empieza a crear y suprimir cosas para sobrevivir. Entonces todo eso es para sobrevivir al final. Entonces los detonantes son muy particulares, muy, muy de la persona. Y como decía Omar ahorita, a mí me gustó algo que él dijo, que eso sale a veces eh, solo, porque estábamos hablando ahorita de lo del concepto de psicodinámica, no sé qué, y los recuerdos falsos que había antes, que muchas veces nosotros como terapeutas vamos con la idea de, oh, esto es indicador de abuso sexual, esto es indicador de no sé qué, Y lo y fácil empezamos que es a, inducir un recuerdo. exacto, y somos nosotros los que venimos a inducir esos recuerdos falsos, o somos nosotros los que venimos a poner cosas donde no hay, esa persona no está lista en ese momento. Y Ujú. la verdad es que no podemos retraumatizar nosotros, que es muy común al paciente, porque, y pasa mucho, porque cuando esa persona puede expresar eso, tiene que ser en un lugar lo suficientemente seguro. Y si esa persona le toma 4 años, como dijo Mara, hacer un apego seguro contigo, pues entonces ahí va a ser, o contigo o con el mundo. Ujú. Y tomando en cuenta que las crisis son tan comunes y es una normativa, ¿se espera que las crisis se vayan solas o es necesario abordarlas? Bueno, hay que regularlas, como te digo. Espérate, Eh, vamos a definir otra vez el diccionario, a definir la Ajá. crisis. Hay crisis de la vida, sí,
Sí, que los cambios de la vida, por ejemplo, de bachiller a ser licenciado, de ser licenciado a ser máster, ajá, son crisis. sí. Es lo primero que piensa una gente que no se trabaja. ¿Dónde Que, yo voy a te- trabajar? ¿Qué yo voy a hacer con esto? que se te caiga el diente es una crisis, que te salgan senos, que te salga barba, eso Son es una crisis. Ahora está la crisis existencial, que se me gusta muchísimo, que es como identificar cuál es mi lugar en mi historia y la historia de quién, que como dice Rogers, que al principio como de la vida, el marco de referencia son papi y mami. Y después se cae, es una crisis, porque el marco de referencia son mis amigos en la adolescencia. Ujú. Y después yo me doy cuenta que tampoco, que mi marco de referencia soy yo mismo. Y eso también es otra crisis, porque los amigos se caen y yo tomo mi propia decisión. Y- Ese sentido son las crisis existenciales, que me gusta una definición que estaba viendo de un psicoanalista junguiano, que él decía que la crisis es la crisis existencial, en ese sentido, cuando la mente se amplía, se amplifica, y yo no lo acepto. O sea, es como que yo tengo mucha aplicación en mi mente, y un día se me abre la aplicación del arte, y yo digo, yo no puedo ser artista, yo no puedo dejar mi trabajo para ponerme a tocar guitarra. O sea, Mm. y lo que es el contrario de la crisis es aceptar lo que mi mente me amplifica. Muchas personas se resisten a dejarse amplificar por la mente. Por ejemplo, eso se ve en relaciones de pareja, que es el momento de casarnos, por el momento de vivir juntos, por el momento de tener un hijo, que un cambio cualitativo interno. En ese sentido, una crisis existencial. ¿Sí? Ahora, la crisis que estamos aquí son otras crisis, que hay un momento de un estímulo que me lleva a mi situación de vulnerabilidad. Ujú. ¿Sí? Y me desata las respuestas de adaptación o de desregulación que son disfuncionales. Por ejemplo. Eh, no, un, un adicto tiene muchísimo tiempo limpio y Ajá, un día lo despiden del trabajo, o ajá. sea, le da COVID, se le poncha la goma del carro, llueve, otra cosa, otra más, tiene hambre, se puede desregular más fácil y puede tener una recaída. Al consumo. El consumo que es el equivalente de la crisis. Ujú. O una persona puede estar depresiva y se siente mal en su trabajo, que no le gusta, que nada le sale bien, y después el jefe le manda una corrección de la falta ortográfica que tuvo, y es el detonante para un ataque de pánico. Ujú. Como terapeutas en Yo eso. siento que, como Ay, que todo eso tiene un contexto de mi historia. O sea, no que el ataque de pánico pasa en el vacío. O sea, no que ok, tuvo un ataque de pánico, un pensamiento intrusivo, que se va conectando con momentos de que yo me he sentido vulnerable. Ujú. válido. ¿Nos escucha Pero ahora? bien, Mabel. Como que se entrecortó. Me quedó bien, Mabel. Es demasiado bien, no dije nada. Gracias. Miren, y entonces, si, a- viéndolo, por ejemplo, desde una crisis que hay que intervenir, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo, como terapeutas, cuál sería el procedimiento a trabajar eso? Mabel ahorita mencionaba mucho lo de la desregulación y la no sensación de herramientas o no tener herramientas para afrontarlo. Mira, yo trabajo con niños, que obviamente no tienen herramientas, depende de la edad. Ujú, Eh, y yo a veces me siento así como un ser de paz, como que de la nada me entra una paz increíble, porque no vamos, yo sé que en ese momento tenemos que corregularnos. O sea, yo no puedo estar desregulada y yo tengo que transmitir con mi presencia que todo está bien. Entonces, es muy importante que nosotros como terapeutas primero nos trabajemos, ujú, que nos regulemos y que nosotros tengamos con nuestra voz, nuestro lenguaje corporal, nuestro respeto a los límites del paciente, nosotros ayudemos a corregular a ese paciente en una crisis, que lo ayudemos a disminuir vulnerabilidades, que lo ayudemos a buscar soluciones también. Pero el tema de la regulación es extremadamente importante. Lo que nosotros hacemos en terapia es construir un apego seguro y acompañar. No todas las crisis intervienen, pero se acompañan. El problema es que no siempre hay quien acompañe. Y entonces ahí entramos nosotros.
el ser humano no se hizo para estar solo. O sea, a mí a veces no quiero ver a nadie. Yo sé que ni tú ni Omar tampoco, a veces queremos estar leyendo libros, pero en algún momento tenemos que estar en contacto con las personas, porque es lo que necesitamos. Entonces el tema, nosotros ahí nos convertimos en esa figura de regulación emocional y de apego seguro que ayuda a la persona a regularse, a encontrar soluciones. Yo estoy aquí, aunque no sepamos qué vamos a hacer ninguno de los dos, pero estamos aquí juntos y aquí hay espacio para que tú tengas un lugar seguro y estemos seguros los dos y tú puedas ser quien tú eres aquí de verdad. O sea, una primera intervención Mira, empieza desde la figura del terapeuta, desde la calma, desde la tranquilidad, el Sí, no ahogarme con el paciente. permiso, no tan, una idea que no es tanto de la calma y la tranquilidad, porque realmente está pasando algo. exacto. Ajá, Y a veces indignante lo que está pasando, a veces da mucho miedo. Entonces, es más sobre la asignación de sentido, de que lo que está pasando tiene o no sentido. Entonces, el paciente siente, por ejemplo, con un ataque de pánico, que lo que está pasando no tiene sentido y me voy a volver loco y me voy a morir. Y eso no tiene sentido. ujú, Pero de alguna manera el terapeuta le hace darse cuenta de que sí tiene sentido, que tú te sientas vulnerable, porque se te ponchó la goma, está lloviendo, tiene hambre, eso tiene sentido que tú tengas un ataque de pánico o te sientas con baja autoestima. Por una parte como esa asignación de sentido, que casi todo el proceso terapéutico tiene como un manual de cómo darle Ujú, sentido a lo que le está pasando al paciente. Por ejemplo, en la terapia dialéctico-conductual se habla, por ejemplo, de la mente emocional, la mente sabia, la mente racional. ujú. Eso es, mire, lo que pasa es que tú estás en tu mente emocional ahora y todo es emocional. Pero las emociones, y se explica qué son las emociones y se ayuda a poner un nombre a la emoción. Una cosa, lo que me está pasando en mi cuerpo, en mi vida, en mi mente, tiene sentido, ya tenemos algo. O sea, y de ahí pasamos al sentido de por qué me siento vulnerable, al sentido de por qué tengo miedo. Eh, Fíjate que los seres humanos necesitamos como tener una sensación de control y de predictibilidad. Sí, Y muchas veces ese mapa lo tenemos en la historia de vida, sí, claro. que diga, bueno, que claro, si me golpearon de niño, yo me voy a sentir que me va a golpear mi jefe. Y por Ujú. eso yo me pongo duro eso cada vez que viene. me sí. Sí, claro. Exacto, o sea, no es que uno va a ser un- una figura de que todo está bien y kumbaya y vamos a meditar todos juntos, a pesar de que la meditación tenga sus efectos Su positivos. momento. Claro, todo tiene su momento, todo lo contrario. O sea, si una persona te está diciendo que su vida no sirve, ahora mismo no tiene nada que le haga sentir bien, bueno, pues ahora mismo la cosa está una mierda y eso es válido. O sea, nosotros como profesionales tenemos que validar la realidad de la persona. Y como dice Omar, muchas veces lo que la gente piensa es que ellos están locos, porque no está pasando nada, yo estoy aquí sobreactivado y aquí no está pasando nada significativo. O Ahí sea, ahí sí. nosotros le validamos ese tema. Permiso, Mabel. Muchas mujeres que son víctimas de violencia, que sienten que tienen que ser buena esposa y Ujú, minimizar los efectos, ujú, soportar. Sí. ujú, Y en un sentido es como que siente que salir de la relación y cuidarse es como si fuera mala esposa, como si estuviera ujú, loca, Haciendo algo malo. ujú. que estuviera haciendo algo malo. Ujú. Cuando eso perfectamente puede ser o una respuesta al trauma o una respuesta a la crisis y situación de violencia que está teniendo, que el cerebro ya, que la confusión es tan grande que no puede salir de ese ciclo por sí sola. Pero yo lo que quiero decir es que lo primero siempre, aunque no sea necesariamente intervenir de que yo te voy a quitar la crisis y vamos ahora, va a desaparecer esto de aquí, lo principal siempre es acompañar, pero acompañar de una manera real y válida. No acompañar de que el mundo está lleno de florecitas, porque para esa persona Sí, porque el mundo no es así. entraríamos al positivismo que tampoco va a Ujú, ser comprensivo. Sin embargo, tú mencionas algo que para mí es esencial y es que, o al menos así lo he visto yo, sobre todo si estamos trabajando con personas que han experimentado muchas crisis que no se han logrado elaborar y que han vuelto temas como traumáticos. La persona que se activa fisiológicamente con sucesos que quizás no son tan significativos como para la normativa, pero para esa persona sí, puede Sus invitar, detonantes. ¿eh? Sus detonantes. Ajá, con sus detonantes, puede invitar al terapeuta a experimentar la misma sensación que experimentan sus familiares que terminan minimizando y rechazando ujú, lo que está viviendo. Puede desencadenar como
esa contratransferencia y esa sensación de, oye, tú estás hablando mucho y está magnificando y catastrofizando un sinnúmero de cosas como que no es así. Y si entramos con esa mente analítica, vamos a empezar a confrontar situaciones y al Mira, final estamos repitiendo ese proceso relacional de la familia. Giancarlo, por eso pensaba al principio que el ataque histérico era simulación y que el TLP era manipulador, Sí. ¿sí? Y que el bipolar era exagerado. ¿Sí? Por eso yo hice como mi historia de cómo yo fui entrando al trauma, porque eso es como muy personal, de aprender a ver este territorio nuevo, que no hay manipulación, que no es chantaje, que no es simulación, que son sus detonantes. Y los detonantes de cada uno tiene sus detonantes. Y yo no puedo estar juzgando los detonantes del otro. Y pues eso puede verse en la forma de lo que sea, de lo que sea. O sea, puede verse en la forma de que esa persona se le fue de una cosa súper simple. Son niños, como te digo, con lo del guineo, puede ser que se le perdió el lápiz. O sea, Ujú. o puede ser que el niño esté teniendo una conducta de que se obsesionó con algo y tú no sabes que eso le recuerda, pero en un adulto puede ser lo más simple, puede ser la cosa que tú Mira, consideres más idiota, que hoy en el trabajo el jefe le dijo que se veía bonita. Ujú. Tú no sabes si eso puede traer en fondo una historia de acoso y tal vez el jefe no tenía la intención de acosarla, pero en ese momento esa persona se detona y tal vez ni sabe por qué se detona. Y Ya. eso es válido. Claro, tal vez está exagerando para ti, pero para esa persona no. Ujú, ujú. Porque Sí, acuérdate que no es solamente lo que pasa, sino lo que yo pienso de lo que pasa. sí. Omar, perdón. mira, que había una paciente que tenía un tema de TLP y de adicciones en una institución que yo trabajaba y se le dio de alta. Iba muy bien. Y ella se tiró del piso a llorar. Me están abandonando. ¿Qué hice mal? Eso lo detonó solamente el cambio y la validación y el tema de que tenía que salir. Por eso los detonantes son como muy personales. Hay que ir identificando. Y también muchos de estos detonantes, por ejemplo, el estrés postraumático complejo, que ya el trauma se hace parte de la personalidad, que se ve de dos maneras. Por una parte, es lo que el paciente no dice, que tú ves una persona como que es muy vulnerable y habla, por ejemplo, que tuvo una infancia feliz, la que no se acuerda, y los padres son perfectos, y como que hay cosas como que no cuadran. Hay terapeutas que lo preguntan, que presionan un poquito, a veces llega el momento de preguntar, pero hay que esperar que esa información vaya saliendo. Alguna, por ejemplo, una buena madre, y entonces se hace una historia de algo que es como incongruente con esa buena madre. Y eso se va guardando ahí, hasta que va saliendo. Y de otra manera es, que es como muy bonito el concepto de la regresión, que es que la persona vuelve en la edad al momento justo antes del trauma. ¿Sí? Y tú ves, por ejemplo, una mujer adulta que se comporta como adolescente, Sí. ¿sí? En las relaciones. O un hombre adulto que se comporta como un niño en la vida, que es como volver al momento que yo me sentía seguro. Ujú. Y que se ve muy, a veces se ve también muy claro en el lenguaje no verbal, de la pose, de los gestos, el tono de voz. Sí. Mire, Sí, a veces esa persona puede estar completamente frisada, o puede ser una persona súper agresiva, o sea, son muchas cosas, porque te digo, generalmente uno piensa en una persona sobreactivada, pero puede ser que esa persona no Así, esté todo lo contrario, por que no ejemplo, que le reacciona. afecte, o que no coma, ya, o que no duerma, porque si yo no estoy tranquilo, yo estoy todo el tiempo en hipervigilancia. una Eh, hipoactivación. entonces por ejemplo, yo ponerle, estaba pensando en un caso específico, pero ponerle nombre a ese trauma, por ejemplo, venir y decir, ah, eso fue la pandemia, ah, en el 2020 me pasó algo, sí, eso fue como, ha pasado en muchísimos casos, ahora mismo, o por lo menos a mí personalmente. Eso fue la pandemia, obviamente sí, la pandemia fue una crisis colectiva. Ahí ya tenemos de que esto es súper necesario, porque la mayoría de las personas pasaron una crisis recientemente colectiva que se volvió crónica. Algo perdieron. Algo perdieron. Entonces, y algo se transformó. Pero aparte de eso, yo no puedo asumir que ese es el trauma, por más que eso sea lo evidente, o que la persona vivía que vive ahora mismo en Ucrania, que se acaba de mudar, sí, obviamente eso es una situación crítica,
pero tal vez la sobreactivación viene de otra cosa. Entonces yo no puedo poner mi percepción sobre el trauma de otra persona, el trauma es personal. Incluso puede ser que esa persona viva emociones con respecto a ese trauma que pasa mucho en el abuso sexual, que tienen que ser bienvenidas por nosotros, que tienen que ser acogidas, como incluso la experiencia de placer. Y eso es personal de esa persona. Y no, obviamente uno no va a aceptar que esa persona diga yo soy culpable de lo que me pasó, ese tipo de cosas. Eso se va a trabajar, pero esa persona tiene que sentir la seguridad de que su trauma y su experiencia es válida, suya, no mía, ni como yo creo que debe ser, ni como dice el librito de The Body Keeps Score, qué sé yo. Y mira, eso es esencial porque la terapia es una construcción a partir de una conversación entre dos personas. Y si yo empiezo a meter mi marco, a meter mi idea de lo que yo he visto, mi experiencia, al final yo te estoy construyendo un problema que no necesariamente es lo que es lo que te está afectando en primera Ujú, instancia. Y se elabora y se crean unos objetivos muy chulos sobre un problema que construimos en terapia, pero que ujú, no necesariamente fue lo que te trajo en primera instancia. Y creo ujú. que eso es esencial, como echar un paso atrás y permitir que la persona hable, que la persona explique, que la persona sea quien elabore. Mire, vamos a dar un minuto de sponsor y dar un espacio a ver si las personas quieren preguntar, porque están aquí como si fuera una película. Eh, en primera instancia, les decía al principio, a quienes no habían podido ingresar, esta charla, esta entrevista es la antesala de nuestro próximo taller titulado Implicaciones psicoterapéuticas de las crisis y los traumas, que va a iniciar el próximo jueves 22 de septiembre, dentro de 3 semanas. Es un taller que tiene un total de... ¿Cuántas horas? No me recuerdo. Uf, ayúdenme. Tiene un total de 18 horas. Sí, 18 horas. Lo estaremos impartiendo los jueves. Cualquier persona que tenga interés en participar pueden escribirnos a través de nuestras plataformas digitales. Aquí le voy a escribir el número de WhatsApp. No se vayan, que no hemos terminado. Aquí está el número de WhatsApp por si quieren contactar y les estaríamos enviando el programa y toda la información concerniente. Es, bueno, está de más, pero este taller estará siendo impartido por la licenciada Mabel de Morice y el licenciado Omar Castillo. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden ir haciéndola ahora. Dice Marielis que está muy buena la peli. Dice Lucila, interesante todo lo que hemos escuchado aquí, gracias. Vamos, ¿quién quiere aportar? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere agregar algo? Como eso de trauma imaginario. Los traumas son mentiras entonces. Sí, yo quiero aportar algo. Distinguido, Eduardo Gavilán. Primeramente, buenas noches a todos. De verdad que hasta ahora está siendo muy bueno, tanto lo que comenta Mabel, lo que comenta Omar, y de vez en cuando lo que Giancarlo dice. Pero ese no es el tema. Mira, Así. una cosita, ya que están hablando de estos diferentes tópicos, y obviamente esto es solamente un entremés, ¿no? Para este taller que se está anunciando que comienza dentro de 3 semanas. Mabel estaba apuntando hace unos minutos que hay traumas que la mejor forma de intervención es simplemente acompañamiento. Te estoy parafraseando, claro está. Eh, entonces esto me lleva a la pregunta, ¿existen protocolos que ustedes manejen para intervención tanto en crisis o traumas? Si existen estos protocolos, ¿desde cuáles modelos u ópticas? Y obviamente quizás no vayan a explayar o explicar todo, pero quizás sí a modo de alimentar la curiosidad de uno. Uf. Bueno, protocolos, sí, hay muchos. Hay muchas teorías también súper interesantes. Nosotros vamos a estar hablando de diferentes.
protocolos en las clases. Uno, por ejemplo, es el de dialéctico conductual, que obviamente es la intervención predilecta del trastorno límite de la personalidad. Está hecha para eso. Como también hablaba ahorita con Omar, que a veces erróneamente pensamos que todo el trastorno límite de la personalidad viene de un trauma y eso no es necesariamente así. Sin embargo, ese protocolo tiene muy buenas herramientas para el tema de la vulnerabilidad emocional, de la regulación emocional, y sí es un trastorno que hay una gran parte de su población que tiene abuso en la infancia. Se lo digo también por eso de que no podemos estar suponiendo que todo el mundo está abusado. Y también está el tema de la teoría polivagal, que ahí vamos a hablar un poquito del sistema nervioso, el tema de la historia de vida, el tema de la parte corporal y la parte cognitiva, de los protocolos de exposición al trauma. Y dale, Omar, agrega más cosas. Mira, digo, yo le he dicho a Giancarlo de mi teoría sobre las teorías, que todas las teorías son buenas. Sí. El terapeuta, de cómo el terapeuta haga clic y haga química con cada libro, con cada... Por eso dije mi camino hasta el tema de trauma. Al principio, como cuando uno ve una persona con un ataque de pánico o desregulada o un adicto que siempre recae, ¿sí? Hasta que uno va poco a poco viendo y uno lo va integrando. Eso, por ejemplo, uno de mis primeros contactos con un trauma era el modelo psicodinámico, que es un trauma imaginario, que es un trauma que se estructura, pero después yo me encontraba con traumas reales y no sabía cómo bregar con eso. Y después de ahí pasé, por ejemplo, con la dialéctico conductual, que me enseña a trabajar esos traumas, y también la terapia de aceptación y compromiso, el mindfulness, que están dirigidos como la regulación emocional. Actualmente he hecho una ligera regresión, ¿sí? Un paso atrás a verlo como lo ve Otto Kemper por el tema de la personalidad, y también como lo ve Anabel González. ¿La conocen? La que lo vean ahorita, que habla muy chulo del tema de trauma. Ella parece una Freud del 2022. En ese sentido, Eduardo, tal vez no es el tema de cuál manual usar, sino de cómo yo lo integro a mi práctica. Porque si, por ejemplo, yo siento que la persona con mucho ataque de pánico, que no ceden o que se bañan mucho del espacio, es una persona con un trastorno de ansiedad generalizada que se quedó así. Pero tal vez hay que ver la historia de vida y aprender más qué dice la persona y qué no dice. ¿Sí? O una persona con problemas crónicos de baja autoestima. Después yo me di cuenta que no es un problema crónico de baja autoestima, sino un problema del self, que se identificó con la parte negativa de su historia de vida, del trauma. ¿Sí? Y poco a poco, mientras uno va leyendo y va como integrando otros modelos, la práctica va cambiando. A veces no es del manual, de cuál manual usar. Hay manuales muy buenos, pero también es de cómo yo lo voy entendiendo, el nuevo territorio. Eso es como terapia de pareja, que hay gente que sí piensa que es terapia de dos gente. ¿Sí? Y no es a dos gente que se da terapia, es a la relación. Ay, la Te, terapia de te pareja. voy a decir, no toques esa tecla, Omar, que eso es un punto sensible para algunos acá. Mira, gracias Mabel, gracias Omar por la respuesta. La pregunta la hago porque usualmente los protocolos son construidos a partir de modelos, es decir, dependiendo de cómo tú definas lo que es una crisis y lo que es un trauma y cómo debería de elaborarse, pues va a venir de acá la forma de intervenir, ¿no? Y estoy de acuerdo con esto que tú planteas, Omar, de que todo modelo aporta algo y el truco es cómo tú lo integras, si es algo que te hace sentido, cómo tú lo llevas a la práctica. Y la pregunta también iba en ese tenor, porque yo estoy seguro, así como Mabel estaba mencionando, que diferentes enfoques pues tienen diferentes formas de abordarse. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta ya para dejar que otros pregunten, ¿no? Y es una pregunta súper sincera. ¿A ustedes qué les ha funcionado? Bueno, muchísimas cosas. Aparte como te decía, la forma de ser, o sea, la forma de escuchar, que yo sé que Omar también, o sea, el tema de convertirse en una figura de apego seguro es primordial, de identificar también el apego de esa persona eh, y no ser invasivo con el trauma, eso es en general. Te lo digo porque
a sinceridad, eso es lo que a mí más me funciona en mi práctica. Y lo que pacientes de Omar también me pueden decir de su parte, a pesar de que tal vez esa no sea su intención. Eh, pero también te voy a decir algo que hasta suena como medio... Muchas veces el que llega con este tema de los cuerpos viene con algo físico. Y algo que me ha ayudado mucho es cuando ya descartan todo lo médico y se abren a que, oye, me está pasando algo físico, que obviamente es a lo que la gente le da más peso, y yo ahora estoy listo para hablar. La somatización. Ajá. Y entonces, descartar esa parte funciona. No es que yo lo mando al doctor para nada, pero si me está diciendo que le duele, que tiene el hombro tumbado, mira, vete a chequear eso con un doctor, vea cosa, vamos a descartar esto primero y después de ir interviniendo con la escucha activa, el... A mí, honestamente, los traumas suelen decírmelo solo. O sea, creo que por eso de ser la figura de apego seguro. Porque tú ayudas, Eh, tú regulas al paciente. sí, Omar me estaba diciendo eso el otro día, que, y lo hago también especialmente por mi trabajo con los niños, que es un trabajo que hago todos los días, o sea, me sale natural. Más sin embargo, y ahí viene la regulación personal también. Sin embargo, lo corporal es importante. El hacerle ver que eso no está totalmente alejado de lo que está pasando. Las técnicas de relajación son importantes en el momento preciso. O sea, una persona que tiene el cuerpo entumecido necesita aprender a relajar sus músculos. La ayuda a solucionar problemas, eso es básico, pero disminuir la vulnerabilidad, el establecimiento de límites, el conocerse y conocer la historia de vida, y a partir de ahí irle dando un sentido a lo que está pasando en la actualidad según esa historia de vida. Que cuando se me cae la taza de café me estoy detonando porque mi mamá cuando se me caía la taza de café me pegaba muchísimo grito, y que no es que yo estoy loca, y validar eso y dejarle saber que a esa paciente, que suelen ser muchas mujeres, que no está loca. Eso va a ayudar bastante. Entonces ya esa persona va viendo, oye, ¿cómo es que yo me relaciono con el mundo? Cada vez que pasa algo yo me sobreactivo. ¿Por qué? Porque yo creo me estoy muriendo. O sea, ¿qué yo voy a hacer en este momento? Me voy a regular. Y si veo que no me regulo por mucho tiempo voy y llamo a la terapeuta. Generalmente eso es lo que me pasa a mí en mi experiencia. Omar tiene muchísimos años más de experiencia que yo. O sea que lo voy a dejar hablar. Mira, algo que me ha ayudado a mí ha sido primero, como por default básico, mi escucha es como de un paciente neurótico. Sí, el que hay que encontrar el sentido de la vida. Pero poco a poco se va desvelando que hay traumas reales, y cuando ya estamos en ese terreno de lo real, de lo que pasó, de la historia de vida, de la experiencia de negativas que le ha pasado, ha sido la actitud de acompañar, porque el paciente se siente muy solo ahí. ¿Sí? Y escuchar todo lo que le pasó, aunque sean 1000 veces, escuchar la misma historia 50 veces. De paciencia, de acompañar, de estar ahí, de humildad ante lo que el paciente está contando, de no enjuiciar, y de verdad que es un esfuerzo grande para no enjuiciar. ¿Sí? Porque el paciente puede hacer la misma historia 50 veces, tú te la sabes de memoria, pero hay que escucharla otra vez, que es lo que se llama en la psicología, por ejemplo, en la psicoanálisis antigua, la catarsis. ¿Sí? ¿Cuántas catarsis hay que hacer? La que sea necesaria. ¿Sí? Seguimos haciendo catarsis hasta que se le vaya encontrando un sentido. ¿Sí? Porque de alguna manera mi actitud de paciencia y de humildad y de acogida es una forma de corregulación, en que lo que el paciente tiene disociado, esto para responder a la pregunta de John Kelly, que tiene como disociado, que no quiere integrar, que yo no quiero que eso sea parte de mi vida. ¿Sí? Y me golpearon, me violaron, me abandonaron, yo no quiero que eso sea parte de mi vida. De alguna manera, en el diálogo y en la historia, se va haciendo parte de mi vida. ¿Sí? Y ya yo lo integro. Claro, porque el paciente lo que quiere es evitar. El paciente quiere evitar esa sensación. Y aquí afrontamos, pero afrontamos en un lugar seguro. Y afrontamos, y obviamente, ahí hay otra pregunta del estrés postraumático. Hay que exponerse de una manera u otra. Y hay veces que se van a tener que exponer en su casa, dependiendo del protocolo, y se van a exponer a la vida en general. Pero mientras estamos aquí, estamos modelando esa exposición de manera segura. Y un espacio de regulación, pero un espacio de afrontamiento también.
Sí. Me ha ayudado la paciencia, la humildad y esta actitud de acogida. Y no retraumatizar, porque yo me acuerdo cuando yo tenía como 18 años, que yo, voy a ser psicóloga, y empecé a buscar qué se hacía con la víctima de abuso sexual, que no sé qué, Vamos a que hablar del había, trauma. sí, había muchos protocolos de qué hacer, y claro, y yo había escuchado muchas amigas y mucha gente, y yo, bueno, pues ya se curaron porque ya lo contaron. Me lo contaron a mí y ya, y las mujeres somos felices si nos contamos todo, y el feminismo todos somos felices y ya. Pero no, es realmente eso puede ser retraumático. Antes se pensaba mucho que era, no, vamos a hacer que esta persona cuente, y cuente, y cuente, y cuente, y hable, y hable. Y eso puede tener, si no se hace de la manera correcta, con todo lo que hemos hablado aquí, y cuando esa persona esté lista y de la forma que esa persona esté lista, podemos estar creando una complejidad en el trauma. Podemos estar revictimizando a la persona. Y tenía un profesor que le decía victimización secundaria. Exacto. Mire, y bueno, para aclarar un poquito más con lo de John Kelly, la pregunta que ella hace, ¿cuál sería entonces en pocas palabras, la diferencia entre el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés postraumático complejo? Mira, te la voy a decir de dos maneras, sí, bien poéticas. En Sí, yo iba a decir, Omar lo va a decir de una manera poética. Yo. el estrés postraumático, sí, cambia una parte de mí. Ujú. Cambia una parte de mí, por ejemplo, la confianza o el amor o el sentimiento de seguridad interna me lo cambia, pero yo lo puedo recuperar. Ya. El estrés postraumático es complejo porque yo me estructuro alrededor de lo que me pasó y me daña, me produce disociación, Ujú. somatización y trastorno de apego. Ahí es cuando hablamos entonces que el estrés es más crónico, no es un evento agudo significativo, sino que es un estresor constante en el tiempo. Sí, Bueno, bueno, dale, Omar. espérate, que me disocié, no quedó un libro. Repite, Giancarlo, repite. No vaya a ser que yo me entendí. No, porque aquí no es el tema de estrés agudo, el postraumático complejo no es tanto lo que está pasando, sino lo que pasa dentro de mí con lo que está pasando. Sí. Ok. Que yo me estructuro mi personalidad alrededor de que yo soy vulnerable y yo siempre voy a ser vulnerable, porque en ese momento yo fui vulnerable. Sí. Ya. Y yo siempre voy a quedar mal, siempre voy a sentir la vergüenza, y ese es como el sentimiento crónico de vergüenza de muchas personas con el tema de trauma complejo. O siempre voy a tener que disociarme para enfrentar la vida. Sí, y obviamente es una persona, un niño es una persona, es una persona en su vida. Porque te digo, es muy común en los niños con el abuso infantil, que de sus cuidadores, eso es súper común en este país, es muy común. Muchas poblaciones de bajos recursos, muy común, de altos recursos también. Pero obviamente la persona sigue recibiendo el mensaje de que el mundo es un lugar inseguro. Entonces, obviamente, mi personalidad tiene que adaptarse a eso, porque hay una situación crónica que yo tengo que cambiar para adaptarme a. Entonces, la frecuencia obviamente también influye, pero la frecuencia, los recursos, qué pasa después, son muchos factores. Génesis hace una pregunta y dice, una fuerte somatización, ¿cómo se puede trabajar en psicoterapia? Mira, Bueno, me gusta esa pregunta, la voy a responder de atrás para adelante, sí, no de adelante para atrás. De adelante para atrás se me ve la hora. Somatización fuerte. Sí. Al final del proceso es que la persona que hable yo, no que hable mi cuerpo. Sí. Es como retomar mi subjetividad y tomar mi Ya. palabra. Que yo diga, yo tengo miedo, y no que yo diga, yo tendré COVID. Sí. Tengo cáncer de estómago. Sí. Que no sea mi cuerpo que hable de mi vulnerabilidad, sino que yo pueda decir, me siento vulnerable, tengo que hacer algo. Ese al final. En el medio es admitir que yo tengo un cuerpo y que yo tengo una mente. ¿Sí? Porque a veces yo estoy bajo mucho estrés y tengo eczema. Y como que no se ve la conexión. Pero de alguna manera yo tengo, en la mitad del proceso, yo tengo que ver que yo existo dentro y fuera, que yo tengo un cuerpo, que mi cuerpo necesita cuidados y que el estrés se atiende y que yo tengo que sentirme a gusto en mi vida. Y al principio del proceso es comenzar a
el proceso de adaptación a todas las desregulaciones que tiene mi cuerpo. Entonces, si por ejemplo yo tengo gastritis, ¿qué tengo que hacer? ¿Yoga o ir al gastro? Yo tengo que ir al gastro y yo me tengo que hacer cargo de mi cuerpo y minimizar los síntomas y después hacemos yoga. Sí. Es como hacerme cargo de lo que yo tengo en descuidado de mi propio cuerpo. Y hay personas, por ejemplo, que llegan a terapia y comienzan a ir al médico, al dentista, al ginecólogo, al gastro, se cambian de salón, porque ya el cuerpo comienza a tener una existencia diferente. Sí, y es importante que los terapeutas también sepamos eso. Ya mismo funciona mucho aplicarle a sí mismo. El ser humano es uno solo. O sea, y todo afecta, una cosa afecta a la otra, porque nosotros tendemos a ver el cuerpo separado de la mente. Hay un TED Talk que me encanta, eso mucho antes de que yo descubriera eh, todo lo que he leído sobre trauma después, eh, que es de la chica que hizo de que los monólogos de la vagina, una obra famosísima que vi hace mucho, y ella se le dio cáncer, ella fue a la guerra, entrevistó mujeres, hablaban de su cuerpo, hacían poemas sobre las vaginas y no sé cuánto. Y en ese texto que ella habla de cuando él le dio cáncer, como la terapeuta le dijo, nunca se me ocurrió que tú siquiera tuvieras un cuerpo, de la desconexión tan grande que ella tenía con su cuerpo. Y obviamente hay gente que le funcionan los rituales, que le funciona sentarse, pero en terapia, ¿qué nosotros hacemos? ¿Qué tú sientes? ¿Dónde tú lo sientes? ¿Qué te dice esa emoción? Y ahí entra mucho también el tema del mindfulness, que no es que yo voy a poner a una gente a meditar 10 horas, si tiene flashbacks a cada rato, puede ser que el mismo flash, que es tratarse de forzarse a meditar sea un problema. Pero le enseñamos a escuchar su cuerpo. Ese es el objetivo, que si no puede meditar porque está muy detonado, bueno, porque no medite, pero que si va a meditar, que medite. Pero el mindfulness tiene muchas variantes y una de esas es eso, aprender a identificar mi cuerpo, las sensaciones de mi cuerpo. Que yo siento, me duele la barriga, pero estoy enojado, tengo hambre. ¿Cuál de las dos cosas? Y algo chulo del mindfulness es que yo estoy haciendo, por ejemplo, la relajación y yo sé cómo se siente ya. Estar en paz, estar tranquilo, estar sintonizado, ya yo sé cómo se siente. Y en el momento de crisis, estas son las emociones que yo tengo que buscar, donde yo me siento más así, porque ya yo la he experimentado. También un entrenamiento y también se da el metamensaje al cerebro de que no todo negativo. A veces tú estás 35 segundos en paz en tu cuerpo. Claro que esto es posible. Hay, por ejemplo, en la terapia centrada en emociones, que tú, yo trabajo mucho términos del inglés al español, pero tú haces como un roleplay con la persona y, o sea, la misma persona hablando con esa figura de apego o enfrentando una situación y tú dirás, bueno, estoy poniendo a esta gente a hablar sola, que es muy parecido a la silla vacía de la gestal. Pero esa persona en ese momento está entrenando su cerebro a enfrentarse a una situación similar y está exponiéndose. Entonces, el cerebro a veces no siempre distingue lo imaginario de lo real, como podemos ver. O sea, cada pensamiento puede parecer real, cada sensación puede ser real y eso lo podemos usar a nuestro favor también. Y retomando algo que para mí es elemental, muchos de nuestros objetivos o de los objetivos psicoterapéuticos, alcanzarlo, no es decirle a la gente, mira, el mundo es seguro, sino hacerle vivir la experiencia de que el mundo es seguro. Claro. Y eso es muy sugestivo, eso es mucho que nosotros lo tenemos en la cabeza y con preguntas, con actividades, con tareas, con ejercicio, vamos induciendo sin decirlo verbalmente, al cerebro a que empiece a experimentar que es un mundo seguro. Y primero, como decía Mabel, con el diálogo y exponiendo poco a poco con la conversación, la persona lo va plasmando, lo va soltando. Es súper elemental. Permiso. A veces no es que el mundo es seguro, que no es tan inseguro como tú piensas. No, Que tú tienes recursos, que tú puedes responder. Exacto. Que el mundo no es que es seguro, el mundo tiene... No Pues te yo va a siempre, comer. sí, yo le digo mucho a la gente, ¿no? Tú interpretaste que el mundo es un lugar inseguro, o sea, obviamente un poquito diferente a como te lo estoy diciendo a ti, pero el mundo tiene peligros. Tú interpretas el mundo como un lugar peligroso, pero el mundo no es peligroso, el mundo tiene peligros. Y tú puedes afrontar cosas, tú tienes que ver la capacidad de lo que tú puedes afrontar, porque, bueno, hay un ejemplo súper chulo de cuando uno baña un bebé, pero básicamente con las reparaciones que uno hace, con la mini crisis en la infancia,
uno le va enseñando a esa persona, porque el niño es una persona, que el mundo es un lugar que se repara. No, porque la gente me corrige mucho, pero es que un niño es una persona. O sea, que el mundo se repara. Que la cosa está mal, que cuando lo bota el novio, el adolescente que está trayendo puertas, yo estoy aquí contigo y vamos a comer chocolate juntos y vamos a hacer esto. Y entonces el mundo se repara. Y probablemente después ese adolescente se acuerde más que su mamá comió chocolate con ella que eso, porque ese momento le dio seguridad. Entonces, nosotros le vamos dando ese mensaje de que, oye, se te está llevando el diablo, pero tal vez encontremos algo aquí, que el mundo se sienta de una manera diferente y ¿Sabes te que eso, encontremos tus recursos para que tú lo afrontes? Vamos a decir. Mabel, que eso me hace recordar la idea de abandono, que un adulto no se abandona? A un niño se abandona, un adolescente, pero un adulto nadie te va a abandonar. Ujú, Pero ujú, cuando se rompe una relación, la persona se siente abandonada. ujú. Claro, o me siento que se rompe una relación y me siento que yo no puedo con la vida porque obviamente mi figura de apego si se me iban, yo no puedo con la vida. O sea, yo literalmente no podía. O Eh, sea, estoy proyectando mi marca, mi huella de mi infancia, de mis cuidadores básicos o de algo que aprendí. Tal vez yo aprendí después, me pasó algo y me trataron peor y esos mismos cuidadores básicos no supieron reaccionar y me revictimizaron y yo estoy aprendí que, bueno, se rompió el vínculo de apego, me jodí. Entonces ahora eso hay que repararlo y eso es lo que nosotros hacemos en terapia también. Y eso es por medio de validar, de escuchar, no es que nosotros nada más le decimos el mundo está bien y todo está bien y aquí todos somos felices. Cuando tú vienes aquí todo se arregló. No, es todo lo contrario. Ahí que la persona está más disociada. Eh, y Marilis, hablando todo, Marilis todo lo que viene. tiene una pregunta. Ella escribe, he escuchado que lo que traumatiza a los niños específicamente no es el evento, sino cómo es manejado por los padres. Luego del evento traumático. ¿Qué piensan sobre eso? Eh, bueno, ¿verdad? Esa es mía, ¿verdad? Porque de niño. Mira, sí te puede traumar, obviamente. Si en ese momento tú pensaste o sea, un abuso sexual con la confusión, con lo que está pasando, con lo que te dice, con el momento en sí, es algo que sobrepasa los recursos del niño. Sin embargo, lo que los padres hacen es primordial para los recursos que ese niño siga desarrollando. Y que si se vuelve y se reactiva ese trauma, y que si hay un evento, esa persona pueda eh, buscar alternativas también. Pero básicamente los padres corregulan, eh, son los que dan la necesidad básica y son los que le presentan al niño como el mundo realmente es para ellos. Y no solamente los padres, las figuras de apego también, con lo que hacen y con lo que dejan de hacer. Entonces, sí es verdad que lo más primordial para la regulación emocional y enseñar recursos es cómo reaccionan los cuidadores primarios y los adultos alrededor, porque tal vez los padres reaccionaron bien, pero el profesor en el colegio hizo un show y eso sigue siendo un adulto significativo. Entonces, las figuras más importantes para ese niño, la figura de apego, que lo ayuden a regularse, eso es lo más importante en sí. Permiso. Yo pienso también que el niño tiene como derecho a su propio trauma. Y él Ujú. mismo se traumatiza. ¿Sí? Pues le dan una peli, le dicen que es un niño malo y que lo van a botar de la casa y que se vaya a dormir sin cenar. ¿Sí? Ese es su propio trauma, aunque está dentro de un contexto de castigo educativo, de pseudoabuso, ¿sí? Pero también es como que los padres le simbolizan la vida, le simbolizan al mundo al hijo. Y hay padres que no tienen recursos emocionales para simbolizar la vida. ¿Sí? Que por ejemplo, el ejemplo de la mudanza, que no le pueden decir, hacer un ritual para cambiar de casa, ¿sí? O ver la casa nueva, visitar a los amigos, como que esa delicadeza como de simbolizar los cambios. Hay padres que no lo tienen. Porque no saben que el niño tiene algún tipo de trauma. Yo tuve casos de niños que se cayeron, que se quedaron trancados y que los papás lo sacaron y lo salvaron de su cosa, pero ese niño tal vez interpretó la realidad de una manera diferente. Entonces, es muy pesada lo que los padres aportan y los cuidadores primarios. Es muy pesado, es muy importante. Y no solamente los padres. Vamos a quitarlo de los niños. Vamos a ponerlo con un adulto. Pasó una catástrofe. Yo salí, la persona que me atendió entrenada en crisis y trauma,
me agarra, me pregunta qué yo necesito, me da explicación de lo que acaba de pasar, porque eso es primordial también cuando hay una crisis para el tema de que se genera un trauma o no. Esa persona sabe qué, sabe qué hacer, la persona me ayuda con regularme, buscamos una solución, me sobreactivo y después busco la forma de regularme, todo bien. Sigo, a ver, acabo de experimentar algo fuerte como quiera. Mis recursos van a ser diferentes, va a ser diferente que la persona que no recibió eso, muy diferente, pero va a haber un evento significativo. O sea, es muy poco probable que un niño que viva un abuso sexual no tenga alguna clase de secuela, porque le quitaron algo, vivió cosas que no son apropiadas para la edad, que no tiene los recursos para vivir. Aunque después de un proceso, como dice Angélica, que se resimbolizan los eventos en una relación, que encontrar el significado de lo que pasó y ponerle una palabra. Por ejemplo, que eso pasa en el diagnóstico de bipolar, que hay personas que viven el diagnóstico como una herida narcisista, pero hay personas que el diagnóstico bipolar le da sentido a lo que está viviendo. Dice, ah, ya entiendo. Sí, y eso lo calma. Sí, Sí, porque ya lo que me está pasando en mi cuerpo ya tiene sentido. sí. Y una última pregunta para ir cerrando y después nos expliquen un poco qué nos espera en el taller. ¿Los traumas se curan? Te la digo clara. Clara, como el agua. No. Entonces, La digo vivimos poética. siempre con eso. La digo poética. Diga la poética. Los traumas se integran. Sí. Si Se yo tuve una integra. situación negativa en mi vida, yo no tengo que negarla. Eso es parte de mi vida. Y eso me dejó una herida. Y si, por ejemplo, ya yo no confío en mis cuidadores porque me traicionaron, o me abandonaron, o no me cuidaron, yo integro esa parte de mis cuidadoras, ¿sí? Atiendo mi herida y aprendo yo a cuidarme yo. Esa es la integración de los traumas. Por ejemplo, hay muchas personas con el tema de familias como muy caóticas, que están esperando siempre que el cuidador se vuelva una buena madre o un buen padre. ¿Sí? Pues llega el momento que eso se integra y yo integro toda mi historia, toda mi vida, todo lo que me pasó y digo, ya. Te frizó más. Yo pensé que me frisé yo. Se fue Omar. Bueno, yo sí te puedo agregar que sí se integran. Encontrar el Ah, sentido de bueno, yo lo vi. la. Omar, te cortaste ahí. Me disocié. No, se estaba desintegrando. Sí, sí. Que de alguna manera se va integrando la parte de la vida y yo no soy ya el que está esperando que la vida se organice, sino que yo organizo mi vida porque yo conozco mis traumas en el sentido de mis pérdidas, mis atrofias, que el tema de la resiliencia. Me gusta la definición de resiliencia como funcionar como si no hubiera trauma. Sí, que a mí me traumatizaron, pero yo amo como si hubiera sido amado. Sí, y yo confío como si nunca me hubieran traicionado, que es un esfuerzo muy grande del pensamiento, que es, por ejemplo, lo que se llama la sublimación, también la madurez, que de alguna manera como que todos los psicólogos tenemos como la palabra equivalente de funcionar de esa manera, y el trauma no se borra de la historia, sino que ya tiene sentido en mi historia. Y puedes sacar cosas nuevas. O sea, yo tengo que saber que yo no lo entiendo en su totalidad, porque no es que yo me voy a trasladar precisamente al momento donde me pasó, sino que pueden salir cosas nuevas y es un detonante. Y que esa persona entienda que eso es parte de... Y ese Eso es. momento de integración no siempre se da en sesión, a veces se da en la vida real. El paciente dice, en ese momento me di cuenta que mi padre nunca iba a entenderme. En ese momento me di cuenta que mi madre me había abandonado. Sí. Súper Ujú. válido. Pero no se cura, que la gente La palabra no, no, la palabra no es curar, es integrar. claro, Y y siempre afecta de alguna manera u otra. O sea, es irreal pensar que por todo esto de que se instala en el cuerpo, que no se queda, no es que no se cura, o sea, no se quita. Es que tú vas a terapia ya y una se fue. recalibración cognitiva. Ujú. Y bueno, eso me recuerda mucho cuando hay pacientes que van a consulta esperando con el objetivo de eliminar la tristeza, dejar de sentir la ansiedad. Yo no quiero volver a sentir eso. Ese es mi objetivo de trabajo.
y es comenzar a integrarlo como parte de la vida y es como vamos a manejarlo. No es que tú vas a dejar de sentirlo, es hacerte Ujú, cargo. ujú. O personas que vienen a acostumbrarse a tener una relación de abuso para no sentir, a Uf, disociarse mejor. yo quiero que usted me ayude a yo poder tolerar los golpes de fulanito, emocional o físico. Porque me quita este ataque de pánico, pero yo me niego a afrontar la situación en la que yo estoy viviendo. Hacer cambios. Si te quito los ataques de pánico, te va a quedar en la situación peligrosa, entonces tu cuerpo te está mandando señales claras. Al final del día la gente tiene que aprender a escuchar su cuerpo. Ojalá las generaciones futuras entiendan que tienen un cuerpo, pero la de nosotros por ahora está un poco desconectada de esa realidad. Estamos trabajando en Zoom, ello. en Zoom y WhatsApp. Oye, más de... Miren, y para las personas que están acá y quizás tengan algún interés en participar en nuestro próximo taller, ¿qué nos espera en el taller? ¿Qué vamos a poder ver y qué vamos a abordar? Eh, Son 18 horas, son bueno, por una 9 parte, sesiones. sí, por una parte vamos a ver mucha el marco teórico, que ustedes saben que esta es psicología y humanidades. Sí, o es ciencia, Giancarlo. Yo no me acuerdo siempre si es humanidades, si es ciencia, si es científico A o mí no. me dicen que tengo que poner MA y no puedo poner MSC. Así Ok, que ya. Como es humanidades, todo depende del psicólogo y de nuestro marco teórico. Y el marco teórico se va haciendo leyendo. Por eso vamos a ver como el marco teórico, el mapa del territorio de trauma y de las crisis. O sea, como del trabajo de la integración de cada uno, de qué significa eso. Y vamos a verlo ahí en la adicción, en trastorno de personalidad, en los contextos en que las personas se traumatizan, que no hemos hablado de eso, vamos a ver que la persona se traumatiza en familia, en pareja, en el abuso sexual, en el trabajo, y después vamos a ver algunas técnicas de regulación de las crisis, como en tiempo real, aquí y ahora, qué está pasando aquí. Por ejemplo, la dialéctico conductual, que es chulísima, que dice qué hace aquí y ahora. Y también vamos a ver algo de la integración de, de la historia de vida para Marielis Peña, la palabra integrar. Claro, y la parte de corporal también, un poquito el tema de la regulación, pero como ustedes entienden, no en la regulación de un niño haciendo rabietas, sino en general. Eh, y nada, vamos a ver algunos temas de la exposición, algunos protocolos incluso que sí tienen mucha ciencia detrás. Eh, pero básicamente eso, como dar diferentes herramientas, una idea en un poco de todo, pero con base y abundancia, para que cada quien vaya viendo con qué modelo se va identificando, pero todos tienen algo en común. O sea, todos tienen, al final la idea es la misma y depende también del paciente en sí. adaptar el marco al cliente o al paciente que viene. Ujú. Bueno, vamos a dar por finalizada esta actividad. Muchísimas gracias por su participación. Para mí fue excelente poder escucharles. A las personas, gracias por asistir, gracias por estar con nosotros esta noche. Entonces, les repito, quienes estén interesados en participar en nuestro próximo taller pueden escribirnos a través de las redes sociales o a través del número de WhatsApp. Esta actividad, esta charla va a estar grabada, va a quedar grabada y se va a subir a nuestra plataforma de YouTube. Por si también la quieren o necesitan el link, pueden escribirnos y se las hacemos llegar. Un abrazo a todos. A ver, Omar, gracias. Ay, un placer. Bye. Bye.